¿Y si lo que hoy llamas normal en tu vida espiritual fuera en realidad lo que está frenando silenciosamente tu crecimiento con Dios? ¿Y si te dijera que muchos creyentes no están estancados por falta de fe, ni por ataques visibles, ni por grandes pecados, sino por hábitos pequeños, repetidos, aparentemente inocentes, que poco a poco debilitan la voz interior del espíritu y bloquean el avance espiritual que Dios ya había preparado para esta etapa de tu vida? Este episodio no es un mensaje aislado, es la parte 3 de una serie espiritual continua. Un camino que Dios está revelando por etapas, como piezas de un rompecabezas que solo cobran sentido cuando se miran juntas. Lo que hoy escucharás está conectado con lo que ya fue revelado antes y con lo que aún falta por revelar. Si te desconectas ahora, no perderás solo un video, perderás comprensión, dirección y confirmación. Tal vez has sentido que oras, pero no avanzas, que lees la Biblia, pero algo no termina de alinearse, que deseas crecer, pero siempre vuelves al mismo punto. Y aquí surge un misterio incómodo. No todo estancamiento espiritual viene del pecado evidente. Hay hábitos sutiles, tolerados, normalizados, que no parecen peligrosos, pero que apagan lentamente la sensibilidad espiritual. La filosofía espiritual nos enseña que no es el gran golpe lo que derriba al árbol, sino la erosión constante en la raíz. Así también ocurre con la fe. No siempre es la caída abrupta la que nos frena, sino la costumbre diaria que nos aleja sin que lo notemos. Y hoy, Dios quiere llevarte a un nivel más profundo de autoevaluación, no para condenarte, sino para despertarte. En esta parte 3, comenzarás a mirarte por dentro con honestidad. Aprenderás a identificar hábitos que parecen inofensivos, pero que debilitan la disciplina espiritual, confunden la sensibilidad al llamado de Dios y crean una falsa sensación de estabilidad. Algunos de estos hábitos se revelan hoy, otros solo se comprenderán completamente en las próximas partes de esta serie, cuando todo el camino quede expuesto. Este episodio es clave porque marca un punto de quiebre. O sigues acumulando conocimiento sin transformación, o permites que Dios ajuste lo cotidiano para desbloquear lo eterno. Si permaneces hasta el final, entenderás por qué muchas personas no avanzan aunque amen a Dios, y por qué tú estás siendo confrontado ahora y no antes. Antes de continuar, comenta esta frase como señal de alineación espiritual con esta serie. Estoy dispuesto a ver lo que debo cambiar. Al escribirlo, no lo haces para este canal. Lo haces como una declaración delante de Dios. Da me gusta a este mensaje para que llegue a otros que están viviendo el mismo estancamiento silencioso y aún no saben por qué. Y suscríbete entendiendo algo muy claro. Esta no es una enseñanza aislada, es una serie espiritual continua. Si no te suscribes, podrías perder la próxima revelación que complete lo que hoy apenas comienza a mostrarse. Muchos usan esta serie como iglesia espiritual, como acompañamiento diario, como guía en momentos de soledad y confusión. Y hay algo importante que debes saber desde ahora. La penúltima enseñanza de este episodio contiene una clave esencial para avanzar al siguiente nivel espiritual de toda la serie. Ahora sí, comencemos. Uno de los hábitos espirituales que más silenciosamente frena el crecimiento es la costumbre de escuchar a Dios solo cuando todo está en calma. En la Escritura, el pueblo de Dios no recibió dirección únicamente en momentos de paz, sino en medio del desierto, del conflicto, de la espera prolongada. Sin embargo, con el tiempo muchos creyentes desarrollan una fe condicionada. Si hay claridad, confían. Si hay silencio, se inquietan. Si hay incomodidad, se distancian. Este hábito parece lógico, incluso prudente, pero en realidad va debilitando la sensibilidad espiritual. El profeta Elías no escuchó a Dios en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. Pero ese silencio no fue cómodo,
fue confrontador. El problema no es el silencio de Dios, sino la forma en que el corazón lo interpreta. Cuando el creyente se acostumbra a buscar a Dios, solo cuando siente consuelo inmediato, comienza a rechazar inconscientemente los procesos donde Dios trabaja en lo profundo. Así se forma un hábito peligroso: asociar la presencia de Dios únicamente con sensaciones agradables. Este hábito crea una fe emocional, no espiritual. Una fe que se alimenta de estímulos, pero no de convicciones. Y cuando llegan las etapas donde Dios decide tratar la raíz, esa fe se debilita, no porque Dios se haya ido, sino porque el alma no aprendió a permanecer cuando no entiende. En la vida real, esto se manifiesta como cansancio espiritual, pérdida de enfoque, comparaciones constantes con otros creyentes y una sensación persistente de estar atrasado en el camino. La Biblia muestra que Abraham caminó sin mapa, Moisés lideró con dudas, David esperó años después de ser ungido. El crecimiento espiritual nunca fue lineal ni cómodo, pero el hábito moderno de evitar la incomodidad espiritual hace que muchos se detengan justo antes de la madurez. No se retrocede de forma evidente, simplemente se deja de avanzar. Y ese estancamiento se normaliza. Este episodio de la serie expone este punto porque sin entenderlo, los siguientes niveles no se pueden sostener. No se puede discernir correctamente mientras se huye del silencio. No se puede crecer mientras se negocia con la incomodidad. Este aprendizaje se conecta directamente con lo que ya fue revelado en las partes anteriores y prepara el terreno para lo que se revelará después, donde el costo de no corregir este hábito se hará aún más evidente. Lo que hoy estás entendiendo no es solo información bíblica, es una pieza estructural de toda esta serie. Muchos solo llegan hasta aquí y se detienen, pero quienes continúan comienzan a ver patrones repetidos en su historia espiritual y entienden por qué ciertos ciclos no se rompen. Por eso, mantenerse conectado a esta serie no es opcional para quien desea avanzar. Lo que hoy parece una simple reflexión será clave en los próximos episodios, donde estos hábitos se entrelazarán y revelarán por qué algunos creyentes avanzan y otros permanecen años en el mismo punto sin comprender la razón. Otro hábito aparentemente inocente que frena el crecimiento espiritual es acostumbrarse a una fe fragmentada, una fe que se vive por partes y no como un camino continuo. En la Biblia, la relación con Dios nunca fue episódica, siempre fue proceso, travesía, formación progresiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos creyentes adoptan una espiritualidad intermitente, momentos intensos seguidos de largos períodos de desconexión interna, no necesariamente externa, pero sí profunda. Este hábito no nace de la rebeldía, sino de la adaptación. La mente aprende a compartimentar la vida espiritual para que no interfiera con lo cotidiano. Se ora cuando hay tiempo, se reflexiona cuando hay emoción, se busca a Dios cuando hay necesidad urgente. Así se construye una fe funcional, pero no transformadora. Una fe que acompaña la vida, pero no la dirige. En las Escrituras, Jesús no llamó a seguirle por eventos aislados, sino por un camino estrecho y constante. Los discípulos no crecieron por escuchar un solo mensaje poderoso, sino por caminar día tras día con Él, incluso cuando no entendían, incluso cuando dudaban. El problema de la fe fragmentada es que crea la ilusión de avance, cuando en realidad solo hay repetición de inicios. En la vida real, este hábito se manifiesta como ciclos espirituales que se repiten. La persona siente que empieza de nuevo una y otra vez, como si nunca lograra consolidarse. Hay entusiasmo inicial, luego desgaste, luego culpa, luego otro comienzo. No hay caída visible, pero tampoco madurez estable, y con el tiempo, este patrón desgasta la esperanza, porque el alma
se cansa de empezar sin llegar. Este episodio revela este punto porque sin continuidad no hay profundidad. La fe que no se integra a toda la vida se queda en la superficie. Y cuando llegan decisiones importantes, crisis prolongadas o llamados más altos, esa fe no tiene raíces suficientes para sostener el peso. No porque Dios falle, sino porque el hábito aprendido no permitió que la raíz creciera. La serie completa fue diseñada para romper precisamente este patrón. Cada parte construye sobre la anterior, no solo en contenido, sino en formación interior. Lo que hoy se expone aquí se conecta con lo que ya fue sembrado antes y prepara el corazón para comprender por qué, más adelante, algunos llamados de Dios parecen demasiado exigentes para quienes nunca aprendieron a caminar de forma continua. Este aprendizaje no busca incomodar por incomodar, busca revelar que el crecimiento espiritual no se mide por la intensidad de los momentos, sino por la coherencia del camino. Y esta verdad, aunque sencilla, suele ser una de las más ignoradas. Por eso, muchos escuchan, pocos integran y solo algunos avanzan al siguiente nivel del proceso que Dios está desarrollando a través de esta serie. Existe un hábito aún más sutil que los anteriores, porque no se percibe como debilidad, sino como madurez. Acostumbrarse a justificar espiritualmente lo que en el fondo ya no edifica. Este hábito nace cuando el creyente aprende el lenguaje correcto. Conoce los principios, domina los conceptos bíblicos y sin darse cuenta, comienza a usar ese conocimiento para explicar por qué ciertas prácticas, actitudes o rutinas ya no necesitan ser revisadas. En la Biblia los fariseos eran expertos en la ley, pero Jesús los confrontó porque habían aprendido a defender su estado espiritual en lugar de permitir que Dios lo transformara. El conocimiento, cuando no va acompañado de rendición, se convierte en un escudo. No protege el corazón, protege el orgullo. Y este hábito es especialmente peligroso porque se presenta como equilibrio, como discernimiento, como ya pasé por eso. En la vida diaria, este patrón se manifiesta cuando el corazón deja de sorprenderse, cuando la corrección interna ya no incomoda, cuando las mismas actitudes se repiten, pero ahora vienen acompañadas de explicaciones lógicas. No hay rebeldía abierta, hay adaptación silenciosa. Y esa adaptación va apagando lentamente la voz que confronta, no porque Dios deje de hablar, sino porque el alma aprendió a defenderse antes de escuchar. Este hábito frena el crecimiento porque convierte el proceso espiritual en una zona controlada. Dios ya no es quien examina, sino quien es interpretado. La fe deja de ser un espacio de transformación y se vuelve un sistema de validación personal. Así, el avance se detiene sin que haya un punto claro de ruptura. Todo parece estable, pero nada se profundiza. Las Escrituras muestran que cada vez que Dios quiso llevar a alguien a un nuevo nivel, primero confrontó aquello que parecía estar en orden. Abraham tuvo que revisar su seguridad, Moisés su identidad, Pedro su forma de amar. El crecimiento siempre exigió desarmar certezas anteriores, pero el hábito de justificar lo conocido impide ese desarme. Este episodio coloca este tema en el centro porque, sin esta comprensión, los siguientes pasos de la serie se sentirán incómodos, incluso exagerados. No porque lo sean, sino porque tocarán áreas que muchos aprendieron a proteger con argumentos espirituales. Lo que hoy se revela aquí es una antesala necesaria para entender por qué Dios, en los próximos episodios, insistirá en tratar zonas internas que parecían resueltas. Este no es un punto aislado. Se conecta con los hábitos anteriores y completa un patrón: silencio mal interpretado, fe fragmentada y justificación interna. Juntos forman un bloqueo invisible que explica por qué muchos creyentes se mantienen activos, pero no avanzan. Y es importante detenerse aquí y reforzar algo esencial dentro de esta serie espiritual continua. Lo que hoy estás comprendiendo será clave en los próximos episodios. Si esta pieza falta, las siguientes revelaciones
perderán sentido. Por eso, mantenerse conectado, seguir cada parte y no romper la continuidad no es solo acompañar un contenido, es permitir que el proceso esté completo. Lo que viene después se apoya directamente en lo que hoy ha quedado expuesto. Hay un hábito que casi nunca se reconoce como obstáculo, porque suele confundirse con prudencia espiritual, acostumbrarse a postergar las correcciones internas. No se niega la verdad, no se rechaza la convicción, no se contradice la palabra. Simplemente se aprende a dejar todo para más adelante. Y ese después se convierte en un lugar cómodo, donde el crecimiento se aplaza sin conflicto aparente. En la Biblia, cada vez que Dios revelaba algo, lo hacía con un propósito inmediato. Cuando Samuel escuchó su nombre, cuando Isaías vio la gloria, cuando los discípulos fueron llamados, la revelación no fue solo información, fue un punto de decisión. Sin embargo, con el tiempo, muchos creyentes desarrollan la capacidad de recibir revelación sin permitir que produzca movimiento. Se escucha, se entiende, se asiente y se guarda. Este hábito se instala lentamente. Al principio parece sabiduría, esperar el momento adecuado, no precipitarse, discernir mejor. Pero cuando se repite, se transforma en un freno. El corazón aprende a convivir con verdades no aplicadas, con ajustes reconocidos pero no asumidos. Y así, la fe se vuelve acumulativa, no transformadora. En la vida real, esto se manifiesta como una sensación constante de estar en proceso, sin llegar nunca a un punto de avance claro. Hay conciencia, pero no hay cambio. Hay entendimiento, pero no hay desplazamiento interno. Y ese estado prolongado termina generando una falsa paz, porque el conflicto fue pospuesto, no resuelto. Las Escrituras muestran que la obediencia diferida no produjo fruto. Israel escuchó promesas, pero demoró decisiones. El joven rico reconoció la verdad, pero no dio el paso. Y cada postergación cerró una puerta que no siempre volvió a abrirse del mismo modo. No porque Dios retirara su llamado, sino porque el corazón se acostumbró a retrasar la respuesta. Este hábito frena el crecimiento porque crea una brecha entre lo que se sabe y lo que se vive. Y esa brecha, cuando se prolonga, debilita la sensibilidad espiritual. La voz que antes inquietaba ahora se vuelve familiar. La convicción que antes movía ahora solo acompaña. Y el avance se detiene sin ruido, sin ruptura, sin alarma. Este punto es fundamental dentro de esta serie, porque lo que viene después exige un corazón disponible, no solo informado. Las próximas revelaciones tocarán áreas que no admiten postergación. Por eso, entender este hábito aquí es clave para no quedarse atascado más adelante, cuando el camino se vuelva más estrecho y más profundo. Y es importante reforzar algo en este punto del recorrido. Lo que hoy estás comprendiendo será decisivo en los próximos episodios de esta serie espiritual continua. No es una reflexión suelta, es una bisagra. Permanecer conectado, seguir cada parte y no romper la continuidad permitirá que lo que hoy se revela encuentre su sentido completo en lo que aún será mostrado. Quienes avanzan en esta serie no lo hacen por saber más, sino por permitir que cada verdad llegue en el orden correcto. Existe un último patrón que se forma cuando los hábitos anteriores ya han echado raíz. Y es uno de los más difíciles de percibir porque se vive como normalidad espiritual. Acostumbrarse a convivir con un crecimiento lento sin cuestionarlo. No se siente retroceso, no se percibe crisis, no hay pecado evidente, solo una sensación prolongada de estar caminando, pero sin llegar. Y con el tiempo, esa lentitud se acepta como parte natural de la vida cristiana. En la Biblia, el crecimiento espiritual nunca fue indefinido ni estancado por largos periodos sin propósito. Hubo tiempos de espera, sí, pero siempre con dirección. El problema surge cuando la espera deja de ser guiada y se convierte en costumbre. Cuando el alma aprende a vivir en una espiritualidad de mantenimiento, donde lo importante ya no es avanzar, sino no perder lo que se tiene. Este hábito se desarrolla cuando la fe
se vuelve predecible. Las oraciones ya no sorprenden, las lecturas confirman lo que se sabe, las reflexiones no confrontan. Todo está en su lugar, pero nada se expande. Y como no hay dolor evidente, tampoco hay urgencia. El corazón se adapta a una meseta espiritual y comienza a llamar estabilidad a lo que en realidad es estancamiento. Las escrituras muestran que cada etapa tenía un propósito específico. El desierto no era un lugar para quedarse, era un tránsito. El Jordán no era un paisaje, era un cruce. Pero cuando el creyente pierde la conciencia de proceso, comienza a instalarse donde solo debía pasar. Y ese error no se comete por rebeldía, sino por cansancio acumulado y falta de visión. En la vida cotidiana, este patrón se manifiesta como una fe que ya no se pregunta hacia dónde va. Se sigue creyendo, se sigue participando, se sigue hablando el lenguaje correcto, pero el corazón dejó de esperar algo nuevo de Dios. Y cuando la expectativa se apaga, el crecimiento se vuelve automático, no intencional. Se vive de recuerdos espirituales más que de revelación presente. Este punto conecta profundamente con todo lo que ha sido revelado en esta parte de la serie. El silencio malinterpretado, la fe fragmentada, la justificación interna y la postergación de correcciones terminan desembocando aquí. Una vida espiritual que se mantiene, pero no se expande. Y Dios no diseñó la fe para sobrevivir, sino para transformarse de gloria en gloria. Este episodio coloca este hábito justo antes del cierre, porque prepara el terreno para entender lo que viene después. Las próximas partes de la serie hablarán de transiciones, de rupturas necesarias, de movimientos que no pueden darse mientras el corazón esté cómodo en la lentitud. Por eso, esta revelación funciona como una antesala silenciosa, una pausa consciente antes de avanzar hacia niveles más profundos del camino espiritual. Nada de lo que ha sido expuesto hasta aquí es casual. Cada bloque construye una comprensión progresiva. Y este último hábito, aunque parezca pasivo, es uno de los más decisivos, porque quien aprende a vivir sin avanzar difícilmente percibe cuando Dios ya está llamando a moverse. Y esa comprensión será esencial para no perder lo que está por revelarse en la continuidad de esta serie. Llegar hasta aquí no es un detalle menor. No todos permanecen cuando el mensaje deja de ser cómodo y comienza a ser revelador. Hay quienes escuchan una parte, sienten identificación y se detienen. Pero quienes llegan al final de este episodio forman parte de un grupo reducido que decidió recorrer la serie completa, entendiendo que el crecimiento espiritual verdadero no ocurre por fragmentos, sino por continuidad. Este cierre no es un final, es una transición. Todo lo que ha sido expuesto en esta parte 3 no busca generar culpa ni presión, sino claridad. Claridad para comprender por qué el avance espiritual a veces se siente bloqueado, por qué ciertos ciclos se repiten, por qué el corazón intuye que hay más, pero no siempre sabe qué lo está frenando. Hoy, varias piezas quedaron visibles, no todas se cerraron, y eso es intencional. La Escritura muestra que Dios no revela todo de una vez, revela por etapas, como un camino que se ilumina paso a paso. Quien quiere ver todo al inicio, se frustra. Quien acepta avanzar con lo que ya fue revelado, comienza a notar cómo la luz alcanza más lejos. Esta serie está construida bajo ese mismo principio. Cada episodio entrega comprensión suficiente para el momento presente y deja abiertas preguntas que solo encuentran respuesta al seguir avanzando. Hay una diferencia profunda entre quienes consumen mensajes espirituales y quienes permiten que esos mensajes los formen. Los primeros buscan alivio inmediato, los segundos aceptan procesos. Y este episodio marcó un punto de separación entre ambos. No por mérito, sino por disposición interna. Permanecer en la serie es, en sí mismo, una señal de hambre espiritual. Por eso, esta comunidad silenciosa que se forma episodio tras episodio no se define por números, sino por perseverancia. Muchos viven esta serie
como acompañamiento diario, como espacio de reflexión, como iglesia espiritual en medio de la soledad. Y ese uso no es casual, es respuesta a una necesidad real de guía continua, no de estímulos aislados. Hay una frase que identifica a quienes no solo escuchan, sino que permanecen. No es una consigna vacía, es una confesión interior compartida por quienes entienden que el camino continúa incluso cuando incomoda. Esa frase es: no me detengo en el proceso. Quienes la reconocen saben que no se trata de velocidad, sino de dirección. Lo que viene después profundizará aún más. Las próximas partes de la serie tocarán transiciones espirituales, momentos donde Dios mueve, sacude y redefine. Nada de eso se entiende correctamente sin lo que hoy fue revelado. Romper la continuidad aquí sería como abandonar el mapa justo antes del cruce más importante. La fe es comparada en la Biblia con una lámpara encendida. No ilumina todo el trayecto, solo el siguiente paso. Permanecer conectado a esta serie es mantener esa lámpara encendida, permitiendo que la luz alcance el momento justo. Compartir este camino es extender esa luz, y quedarse unos minutos en silencio, con el corazón atento, es permitir que lo sembrado hoy encuentre espacio para arraigarse. Esta parte se cierra, pero el camino continúa. La próxima revelación no empieza desde cero, empieza desde aquí y continuará pronto.